Muy buenos días. En este viernes vamos a meditar del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. En aquel tiempo Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Palabra del Señor. Bien, tenemos acá un pasaje bastante hermético porque a los judíos les cuesta mucho entender cómo es que David llama al Mesías mi Señor, pero sin embargo el Mesías es el hijo de David. Y sabemos que por la Escritura que el Mesías ha de ser hijo de David. De hecho, tenemos por ejemplo en la Anunciación, cuando el ángel anuncia a María que tendrá un hijo, le dice, ese será llamado Hijo de Dios y se le dará el trono de David su padre. Es decir, hijo de David. De hecho, vemos en la Escritura muchas veces que se le llama a Jesús hijo de David. El ciego de Jericó, por ejemplo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús asimismo se hacía llamar el Hijo del Hombre, que podemos entenderlo como el Hijo de David. Y sin embargo, David lo llama mi Señor. Porque David sí tenía la gracia del Espíritu, que es un poco lo mismo que le pasa a los discípulos. Los discípulos, cuando ven al Señor resucitado, bueno, se maravillan, pero quedan un poco asombrados y no entienden cabalmente qué es lo que pasó. Tanto es que después de la ascensión del Señor, ellos están encerrados por miedo a los judíos. Vale decir, no les valió darse cuenta que lo que el Señor les había dicho que era verdad, que Él tenía que morir para la salvación nuestra, para que pudiéramos recuperar la naturaleza que habíamos perdido por culpa del pecado, para poder triunfar sobre la muerte que el pecado nos realiza y así no tener miedo a la muerte física, que en realidad no es una muerte, sino un volver a la vida. Pero bueno, no me voy a meter por ese camino, pero estaban con miedo. ¿Y cuándo es que logran darse cuenta de la profundidad de este misterio de este Señor siendo hijo de David, siendo Señor de todos? Cuando reciben el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nosotros ya hemos recibido por el bautismo, pero que tenemos que activarlo, porque ellos, al abrirse a la acción del Espíritu, salen gritando a la calle llenos de alegría, anunciando este amor y este misterio maravilloso de Cristo resucitado y del perdón de los pecados. Nosotros vivimos aún bajo la ley, por así decirlo. O sea, nos cuesta muchísimo dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. A veces algunas cositas pasan que somos capaces de perdonar cuando no quisiéramos hacerlo y sin embargo perdonamos. Ahí está el Espíritu Santo actuando. Porque esa es otra cosa. El Espíritu va a actuar siempre sutilmente. El Señor nos va a hablar siempre a través de los hechos. Como pasó con los hagiógrafos que cuando escriben no es que hayan oído una voz, esta vidente italiana, por ejemplo, que escuchaba al Señor y escribía lo que el Señor le decía. No es eso lo que hicieron los hagiógrafos de la Biblia. Es algo mucho más lindo, mucho más simple y mucho más del Espíritu. Ellos, viendo los hechos, por la gracia de Dios, supieron interpretarlos como intervención de Dios, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos ciertas situaciones que por nuestra ignorancia a veces decimos, uy, qué suerte. Pero no es suerte, es Dios actuando para nosotros en medio de nosotros. Yo tengo muchos casos en mi vida cuando no conocía al Señor, en donde hoy yo puedo ver que el Señor estaba presente ahí. El problema que tenían los judíos para entender esto es que ellos estaban solamente preocupados de las cosas inmediatas aquí. Se habían olvidado de la parte espiritual y de la revelación. Estaban tan cegados en sus propios criterios que se habían olvidado de la revelación. Entonces para ellos era imposible entender, y por eso es que no comprendieron a Jesús, era imposible entender que Dios podía haberse hecho hombre en un personaje tan débil, tan pequeño y tan poca cosa.
Porque ya les he dicho, Jesucristo no era ese Cristo que nosotros tenemos idealizado de 1,80 m, de perfil griego, y no. Jesucristo era un perfecto judío de su época. No medía más de 1,65 m o 67 m. Era tan común y silvestre que había muchos que se parecían a él, por eso a Tomás lo llamaban el mellizo, por ejemplo. Por eso Judas lo tuvo que identificar con un beso, porque si no se podían confundir. Y no podían entender que David hubiese dicho ser hijo, cuando lo lógico era que él fuese hijo de David, porque era descendiente de la familia de David, tanto por José como por María. Pero ¿dónde se entiende? Que Jesucristo es Dios encarnado. Por lo tanto, tú, yo y cualquiera somos sus hijos. David también, porque somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios. Es muy difícil entender, para nosotros no, porque nosotros ya conocemos lo que sucedió, pero para ellos pongámonos en el lugar de ellos. Entender que este hombre, tan poquita cosa, nacido en un lugar de donde, según la Escritura, nada bueno podía salir, que sea realmente el Mesías, es algo bastante incomprensible. Sobre todo, pensando que ellos tenían esta idea de un Mesías liberador tipo jefe militar que vendría a organizarlos como antiguamente aparecía un juez para organizar al pueblo que no tenía ejército y combatir contra los enemigos, y después ese juez volvía a sus labores cotidianas. Tenían esa idea de que aparecería como un juez, así como lo fue Débora, en fin, los jueces que aparecen en la Biblia, y que los iba a organizar para combatir contra el opresor, que en este caso era Roma. Y aparece este que además ni siquiera combate. Un hombre que habla sin pelos en la lengua, pero que no condena. Es difícil de entender en el momento. Como a veces nos pasa que nos topamos con algún cristiano de verdad y no podemos entender cómo esa persona, ante alguien que lo ha estafado, no lo demanda, sino que deja pasar y además lo perdona. O una persona a quien alguien mató a 2 de sus hijos y que van donde el asesino y le dicen: tienes 2 puestos en la mesa de nuestra casa. Eso lo viví yo en Colombia. Hay circulando un video de un muchacho en Estados Unidos que le pide a la asesina de su hermano, que además es una policía que está condenada, pero que realmente lo mató porque se confundió, y él le dice: ¿te puedo abrazar? ¿Me permites abrazarte? Y la mujer corre a abrazarse con él. Es impresionante porque esos son testimonios cristianos que también nosotros tenemos que tener. Ante esta situación, por ejemplo, que se está dando en Chile, porque hoy nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra todos los espíritus del mal que están dominando en el mundo. Y que hay gente que está trabajando para estos espíritus malignos. Todas las nuevas ideologías que nos están imponiendo son ideologías que nos quieren destruir. Y parten pervirtiendo a la familia con todas estas cosas LGTB y todo lo demás, y a nuestros hijos con esta falsa educación sexual. Con eso, el núcleo de la sociedad queda inmediatamente destruido. Y nosotros, que tenemos la misión de descubrir la fuerza del espíritu, no para salvarnos nosotros, sino que para poder iluminar al mundo, porque cuando venga el caos, ahí sí andarán buscando desesperadamente al Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios puede ser tú. Por eso es necesario educarse en la fe. Eduquémonos en la fe. Los tiempos están dificilísimos. Yo estoy conmocionado realmente con lo que me ha tocado escuchar de lo que pasó en Talcahuano. Eso significa que ya dentro de las cosas tradicionales que nosotros sabíamos, por ejemplo, una votación para aprobar o no una constitución, ya son inútiles, porque hagamos lo que hagamos, nos van a imponer esa ley, esa ideología que viene de afuera. Son tiempos duros. Pongámonos las pilas y empecemos a prepararnos para el gran combate de la fe.
El que tenga oídos para oír, que oiga.